Hola, qué bueno que nos acompañan. Y bueno, en esta ocasión estaremos revisando las palabras de Yeshua del versículo del 3 al 11 de Mateo capítulo número 7. Ok, y bueno, estas palabras de Yeshua giran alrededor del tema de juzgando a otros, juzgando a los demás dentro de los parámetros de la Torá. Y bueno, del versículo del 3 al 5 vamos a encontrar algo que resaltar respecto al principio de juzgar. Algo que resaltar respecto al principio de juzgar. El texto dice de la siguiente manera: ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Estas palabras de Yeshua hacen eco en las palabras de Pablo en Romanos capítulo 2 versículo del 1 al 23. Vean la similitud. ¿Tú pues que enseñas a otro no te enseñas a ti mismo? ¿Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios? Y bueno, en la literatura rabínica también tenemos en esencia esta misma idea. Dice en este tratado del Talmud: el que condena a otros ve en ellos sus propias faltas. En otra porción del Talmud dice: no reprendas a tu compañero con tu propia imperfección. Recordemos que algo que debemos considerar al momento de emitir un juicio dentro de los parámetros de la Torá es no juzgar del mal que uno padece. Esto es básico, esencial, elemental, piedra fundamental, que al momento de emitir juicio dentro de los parámetros de la Torá no debes de hacerlo del mal que tú mismo o que nosotros mismos padecemos. Así Yeshua nos está advirtiendo, es una advertencia de la tendencia de ser más tolerante o ser más tolerantes con nuestros propios pecados que con los pecados de otros. ¿Ok? Versículo número 6, el discernimiento y la profanación de lo santo. El texto dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Después de que Yeshua nos advierte en contra de la actitud de juicio fuera de los parámetros de la Torá, nos recuerda que no quiso decir que suspendiéramos todo discernimiento. Yeshua nunca está diciendo, cuando leemos no juzguéis, él no está diciendo que suspendamos todo discernimiento. Esto no es lo que, de ninguna manera, lo que quiso decir Yeshua. En este pasaje de no deis lo santo a los perros, en el contexto de juzgar a los demás, dentro de los parámetros de la Torá, no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, el asunto es que cuando el juicio se hace dentro del marco de la Torá, no se debe de dar a alguien profano, alguien que tiene la actitud de menosprecio, indiferencia, rechazo. Dice el texto: no sea que se vuelvan contra ti y os despedacen. En Proverbios 9:8 dice de la siguiente manera: no reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte. Reprende al sabio y te amará. Interesantemente, vemos la aplicación que le daban a Mateo 7:6 en la Didaché, un documento del año 100 de la era común que también se le conoce como la enseñanza de los 12 apóstoles. Escuchen: que nadie coma ni beba de vuestra Eucaristía excepto los bautizados en el nombre del Señor. Por lo que respecta a esto, el Señor ha dicho: no deis lo santo a los perros. ¿Por qué quise hacer referencia a este pasaje de la Didaché? Porque el punto en este pasaje es que los incrédulos y aún los creyentes con mente carnal, material, no pueden entender las cosas profundas de la palabra de Dios. En ese sentido, el rabino Amí dijo: las enseñanzas de la Torá no deben ser transmitidas a un no judío. ¿Ok? La corrección piadosa dentro de los parámetros de la Torá es una perla que, aunque puede doler por un momento, no debe ser arrojada a los cerdos, esto es, a aquellos que están decididos a no recibirlo. Por el contrario,
que lo menosprecian, lo pisotean, son profanos, esto es, tienen en poco valor las cosas sagradas. Y dice tomando en cuenta o tomando como referencia la Didache, aún a los creyentes con mente carnal y material debemos de tener cuidado, ¿ok? De dar un juicio, ¿ok? Dentro de los parámetros de la Torah, ¿de acuerdo? Continúa el texto de las palabras de Yeshua: no echéis vuestras perlas. Es importante mencionar que en la literatura rabínica la Torah es comparada y aún mayormente considerada más valiosa que las perlas. En el libro Sentado a los pies del Maestro Jesús, el trasfondo judío de Jesús y su impacto en la fe cristiana, los autores comentan lo siguiente, y creo que es importante y me suena muy interesante, por eso lo menciono ahora mismo. Dice así: es difícil sobreestimar el amor que los rabinos tenían por su Biblia, dicen los autores. En un día bueno, ellos enlazarían un texto tras otro sin cesar. Se cuenta una experiencia acerca de Ben Asai, un rabino de principios del siglo II. Se dice que Ben Asai estaba ensartando perlas, poniendo juntos pasajes de diferentes lugares de la Torá, a fin de explorar su gran verdad. Cuando hizo esto fue como si las palabras mismas se emocionaran tanto al estar juntas que se prendieron fuego. De manera que en la literatura rabínica relacionar pasajes de la Torá es referida como ensartar perlas. De aquí que en Cantar de los Cantares de Rabá 1.10, un Midrash, tenemos las siguientes palabras: cuando ellos estaban ensartando perlas, las palabras del Pentateuco con las palabras de los profetas y las de los profetas con las de los escritos, las llamas brillaron a su alrededor y las palabras se regocijaron como en el día en que fueron entregadas en Sinaí. ¿Ok? Entonces es muy, muy interesante. ¿Por qué estoy citando todo esto? Porque Yeshua habla de no echéis vuestras perlas. Es una referencia a la Torá. Es una referencia a la Torá, a las instrucciones de la Torá. Perlas, en hebreo peninim, se menciona 4 veces en el libro de Proverbios, una vez en Job y una vez en el libro de Lamentaciones. ¿Ok? Ahora, ¿por qué la comparación entre perlas y la Torá? Hafetz Haim establece un paralelo entre el valor de la Torá y el valor de las perlas. Con el incremento, decía Hafetz Haim, con el incremento del tamaño de la perla, incrementa el valor de la perla. Este principio, decía Hafetz Haim, aplica al estudio de la Torá. Si una persona trabaja duro y se hace experto, el valor del logro se incrementa. Esto es, una perla que es de un cierto tamaño se vende a un precio determinado, pero una perla que es el doble del tamaño de la misma perla, no solo es el doble del valor, sino mucho mayor que eso. El valor crece exponencialmente con cada tamañito adicional de la perla. Por todo lo anterior, Yeshua podría estar diciendo algo como: no echéis el juicio, o las palabras de la Torá, o la sabiduría de la Torá, que es aún más valiosa que las perlas, delante de los profanos, delante de los burladores, delante de los que tienen una actitud de rechazo, de menosprecio. Continúa Yeshua diciendo: no deis lo santo. ¿Qué es santo o lo santo? ¿Podría estarse refiriendo a la carne sacrificial? Para esto tenemos Éxodo 29:33 y Levítico 2:3. Dice así: y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos, para consagrarlos. Mas el extraño no las comerá porque son santas, son santas. Levítico 2:3. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón y de sus hijos. Es cosa santísima o cosa santa de las ofrendas que se queman para Dios. Podría estarse refiriendo lo santo o santo a la carne sacrificial, de acuerdo a estos textos. Sin embargo, la palabra santa o santísima es análoga a los siguientes textos también. Por ejemplo, en el Salmo 105:42 dice: porque se acordó de su santa palabra.
dada a Abraham su siervo. En Jeremías 23:9, a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante del Señor y delante de sus santas palabras. En el Salmo 89:35, una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Por lo anterior, es altamente posible que se esté refiriendo más a la palabra de Dios, lo que es lo santo, que a la carne sacrificial. ¿Ok? Nuevamente repito, es altamente posible que se esté refiriendo Yeshua a lo que es lo santo, a la palabra de Dios, como en 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas o las santas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Yeshua el Mesías. De aquí que algunos académicos en la literatura judía llegan a la conclusión declarando: no enseñes la Torá, la cual es santa, a los no judíos. No presentes lo que es santo, por ejemplo, pasajes bíblicos o cualquier de la porción de sabiduría. Yeshua en su exposición estaba usando el paralelismo poético, estableciendo un paralelismo entre lo santo y las perlas con las palabras de la Torá, o la sabiduría de la Torá, y los perros y los cerdos con los profanos y aquellos que no tienen aprecio y respeto por la Torá. ¿Ok? Muy bien, estamos ahora en condiciones de entender con un poquito mayor de profundidad las palabras de Yeshua que decían: no deis lo santo a los perros. No deis lo santo a los perros. Ya dijimos santo, refiriéndose a la palabra de Dios, a la palabra de nuestro Padre. Perro, haciendo referencia a los que tienen una actitud de menosprecio, de rechazo. Y usando un paralelismo poético, dice Yeshua: ni echéis vuestras perlas. Ya dijimos que es una referencia en literatura rabínica a la Torá también, delante de los cerdos, nuevamente, a los que tienen una mente carnal, a los que tienen una actitud de menosprecio y rechazo, a los que son profanos, que no tienen respeto por las cosas sagradas, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Vamos ahora a revisar versículo del 7 al 8. Una invitación a mantenernos tocando y pidiendo. Versículo del 7 al 8, también palabras muy conocidas de todos nosotros. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Ahora, ¿cómo saber, dentro del contexto de juzgar a otros, dentro de los parámetros de la Torá, cómo saber que no estamos pisando terrenos de la Lashon Hará o de la calumnia, o que estamos juzgando injustamente? ¿Cómo saberlo? Por otro lado, ¿cómo saber si el recipiente del discernimiento tendrá la actitud, el espíritu o la humildad para recibirlo? ¿Cómo lo vamos a saber? Pidiendo sabiduría. Pidiendo sabiduría. Por eso Yeshua: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pidiendo sabiduría. Así, en el contexto en el que está hablando Yeshua, todo indica que el pedir tiene que ver con pedir sabiduría para saber a qué personas compartir el juicio, el discernimiento, y cuándo entender que podríamos estar inconscientemente pisando terrenos de la difamación y la calumnia. Versículo del 9 al 11. Yeshua ilustra la naturaleza de Dios respecto al dar. El texto dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? En una cosa es segura, o una cosa es segura respecto al dar a los demás: que nadie le gana a Dios. Y en el contexto de pedir a Dios discernimiento para juzgar dentro de los parámetros de la Torá, nuestro Padre no nos lo negará. Ok, dice Yeshua: siendo malos. Interesantemente, el académico Samuel Tobias Lach sugiere que la idea
que en comparación con Dios todos los hombres, aun los padres, son malos, no es convincente. Así sugiere que el verso original de Mateo contenía la expresión carne y sangre, basar badam, en lugar de malos o malvados, y que fue mal leída por el traductor en un momento dado. En ese sentido, Lax cita lo siguiente para soportar esta idea, esta propuesta. Ok, dice así en una porción de un Midrash, dice: soberano del universo, si este hombre, que es carne y sangre, cruel y no responsable por su sustento, refiriéndose al de una esposa divorciada, fue lleno de compasión por ella y se la dio, ¿cuánto más no serás tú lleno de compasión por nosotros, que somos los hijos de tus hijos Abraham, Isaac y Jacob, y que somos dependientes de tu sustento? Nuevamente utiliza la frase no malvados, ok, no malvados, no malos, sino si este hombre que es carne y sangre. De aquí que Tobias Lax, este académico Tobias Lax, sugiere que esto de siendo malos fue más que se leyó de forma equivocada, se tradujo y se entendió de manera equivocada, entonces el traductor lo puso como malo. Ok, voy a repetirlo. Samuel Tobias Lax sugiere esto basado en el hecho de que en porciones de la literatura rabínica no aparece el ser malos o malvados, sino aparece la frase carne y sangre. Muy bien, bueno, pues hasta aquí esta porción, hasta aquí esta explicación, este comentario de Mateo capítulo número 7, el versículo del 3 al 11. Gracias a todos.